Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental que busca enriquecer el debate de lo que pasa en Costa Rica, de lo que pasa en el mundo, de los fenómenos, de lo que ocurre precisamente en Costa Rica y el mundo. Digamos que un análisis un poco más detenido que lo que el ritmo de las noticias normalmente nos permiten. Quiero agradecerles que nos acompañen en 93.5 en FM en vivo, en www.monumental.co.cr en vivo y en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, esta noche a partir de las 8 de la noche. Antes de presentarles más bien el tema del día, quiero contarles las informaciones que han ocurrido desde que terminamos el noticiero a eso de las 12:30 hasta esta hora. Les acompañábamos en el noticiero con un suceso muy extraño. Una avioneta que despegó de Nueva York, que tenía previsto aterrizar en Florida, en los Estados Unidos. Resulta que la avioneta siguió su curso, no aterrizó en Florida y invadió de alguna forma espacio aéreo cubano. Dos casas de los Estados Unidos le fueron escoltando. Observaron cómo las ventanas estaban congeladas, cómo los pilotos estaban inconscientes dentro de la nave. Pasó por encima de Cuba, después volvió a salir al Mar Caribe, pasó sobre Jamaica, donde finalmente se estrelló esta aeronave. Esta es la última información que se maneja. Precisamente se estrelló cuando se le acabó el combustible a la aeronave. Entonces, bueno, es un hecho muy raro. Ya le había pasado a un golfista en años anteriores y todo el mundo está atento a las investigaciones sobre este punto. Es una de las noticias internacionales más importantes. Hay otra, y es que la OTAN ha acordado formar un equipo de respuesta rápida ante lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Esto ha molestado profundamente a los rusos y que Barack Obama seguramente la próxima semana tendrá autorización del Congreso para luchar contra el Estado Islámico en territorio sirio. Es parte, digamos, de las informaciones más importantes. Hoy tenemos un espacio poco común que tengamos un solo invitado. Hoy tenemos a don Henning Jensen, él es rector de la Universidad de Costa Rica. Precisamente la Universidad de Costa Rica es tal vez la institución académica más importante del país, para muchos de nosotros lo es. Ayer recordábamos en este mes de aniversario monumental, donde le hemos ido acompañando, recordándoles fechas importantes. El 26 de agosto de 1940 se funda la Universidad de Costa Rica, y por supuesto ha sido el alma mater de muchos de nosotros. Hoy particularmente nos pegó el tema. Ayer Fitch Ratings, esta calificadora internacional, le hace una advertencia a Costa Rica sobre déficit fiscal. Ha habido algunas quejas o críticas por la competitividad, aunque Costa Rica sale muy bien parado a nivel latinoamericano. Y hoy queremos abordar con el rector de la UCR cómo impactar desde la academia a la competitividad de nuestro país. Así es que bueno, nuestro productor Isel Martínez ha preparado un boceto, que es un reportaje muy corto que nos ubica en el tema del día, y volvemos con don Henning para entrar ya con la entrevista de fondo. Son las 2:08, gracias por estar con nosotros en Matices. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Fundada en 1940, la Universidad de Costa Rica se ha posicionado como uno de los centros educativos más importantes de la región, incluso el mejor de Centroamérica. En 2012, el Centro Nacional de Estadísticas de la Educación Superior reportó 195.364 estudiantes matriculados en las universidades públicas y privadas. En este caso, hubo un crecimiento del 4% con respecto al 2011. Actualmente, el 51.8% de los universitarios asisten a centros privados y un 47.6% a estatales.
Entre 1995 y el 2011, el número de diplomas otorgados a nivel nacional se multiplicó 3.2 veces, al pasar de 12.665 a 40.310. En cuanto a su presupuesto, las universidades públicas lo aumentarán en 51.000 millones de colones en 2015 y llegará a un total de 410.000 millones. Asimismo, el Poder Ejecutivo anunció un acuerdo con los rectores de los centros educativos para aumentar en 14% el Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria FES, en comparación con el año 2014. La cifra representa el 1.38% del Producto Interno Bruto estimado para este año. En vista de la importancia de la educación superior, en Matices le daremos algunos tonos importantes al tema. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Don Henning, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Matices, don Henning. Es un gran placer estar con ustedes aquí en Matices, con usted, Randall, personalmente, y con todas las personas que nos escuchan. Gracias, don Henning. Empieza a caer una fuerte rayería aquí en la Bruca. Las escuchamos inclusive desde la cabina de Monumental. Uno decide en cuál entrevista empezar, desde lo específico a lo general o al revés, desde lo general a lo específico. A mí en este caso me gustaría arrancar desde lo general, don Henning. En términos generales, le va a sonar muy teórica la pregunta: ¿cómo lograr que las universidades, particularmente la UCR, tan encaminada, digamos, en algún momento hacia ciencias sociales, hacia ciencias económicas, logre impactar la competitividad de Costa Rica, don Henning? Para responder su pregunta, que es una pregunta verdaderamente interesante, pero es además oportuna, creo que tengo que darle una información adicional y contextualizada. En realidad, la Universidad de Costa Rica ha impactado enormemente la competitividad de nuestro país y lo viene haciendo desde hace muchos años. Esto es muy posible que algunas personas o sectores de la población costarricense lo desconozca, y por ello quisiera dar un ejemplo que creo que es sumamente cercano a la vida de todas y todos nosotros. En el año 1990, la Universidad de Costa Rica se conectó a la red BitNet y de esta manera Costa Rica, después de Brasil, Argentina, Chile y México, se convirtió en el quinto país en conectarse a BitNet. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿qué fue BitNet? BitNet fue el antecesor de Internet. Y 3 años después, en el año 1993, desde la Universidad de Costa Rica, se llevó a cabo todo el proceso de transferencia de tecnología que dio nacimiento ese año a Internet. Entonces vean ustedes que aquí tenemos un ejemplo que yo creo que es espectacular de cómo es el ejemplo que domina prácticamente todas nuestras vidas en este momento de la historia, pues. Entonces tenemos ahí una transferencia de conocimiento tecnológico de un alcance que transforma a toda la sociedad. Y así podemos mencionar otros ejemplos, quizá no tan llamativos como este, pero con la introducción de Internet y estando la Universidad de Costa Rica precisamente en el núcleo de la fuente del origen y el desarrollo posterior de Internet en Costa Rica, acordémonos, ¿no?, que la Universidad de Costa Rica fundó CERENET, instancia a la cual luego se une CONARE, se une el ICE, se une RACSA y muchas otras instancias. Entonces, con esto creo que clarifico de una manera muy directa, ¿verdad?, y muy elocuente el gran impacto que la educación superior pública y específicamente la Universidad de Costa Rica tiene sobre el desarrollo del país. Pero hay otros ejemplos que quizá no sean tan espectaculares, pero que sí son igualmente importantes y llamativos.
¿Qué sería de Costa Rica sin un código sísmico? El código sísmico desarrollado en la Universidad de Costa Rica junto con otras instancias ha sido un código que ha conducido a que Costa Rica, teniendo eventos sísmicos realmente intensos, de los más grandes que ha habido en la historia reciente del continente, realmente no sufra daños tan grandes. Incluso se salvan una gran cantidad de vidas humanas. Ese es otro ejemplo clarísimo de transferencia de tecnología. Pero también, y esto con el afán de contextualizar este tema, ya en los años 80 la Universidad de Costa Rica fundó su unidad de transferencia de tecnología, que luego en los años 2005-2006 se transformó en ProInnova, que es la instancia de gestión del conocimiento. Nosotros hemos estado siempre a lo largo de nuestra historia conscientes de la necesidad de transmitir nuestro conocimiento a la sociedad costarricense en general. En algunos momentos y a través de algunos proyectos lo hacemos a sectores productivos, pero también en otros momentos y por mecanismos especiales lo hacemos de manera absolutamente gratuita a la población costarricense como un todo. Entonces, la tendencia que a ratos existe de concebir a las universidades públicas en general como torres de marfil, o sea, como instituciones que se encuentran aisladas de su entorno social, productivo y económico, es una visión limitada. Y tengo que decir que a ratos nosotros también, las universidades, somos responsables de que eso no se conozca suficiente, porque, para decirlo en términos muy populares, como se dice, a veces ponemos muchísimos huevos, pero no cacareamos ninguno de ellos. Y esa comunicación hacia la sociedad es algo que es indispensable. Pero sí, Randall y las señoras y señores que nos escuchan, creo que tenemos una enorme cantidad de ejemplos que muestran cómo nosotros hemos tenido siempre conciencia de que debemos impactar positivamente el desarrollo social económico y tenemos que tener una influencia muy positiva sobre los niveles de competitividad. Si usted analiza y las personas que nos escuchan analizan el último informe sobre competitividad global, se darán cuenta que en aquellos aspectos en que Costa Rica es especialmente competitivo, es en aquellos en que precisamente hay una inversión muy directa de conocimiento científico y tecnológico. En ocasiones uno dice, por ejemplo, la ANAME, para mí es el ejemplo actual, digamos, porque cuando uno estudia comunicación en la U, desde el primer año se sabe la historia del BitNet, ¿verdad? Porque aprende de que Internet pasó por la UCR. Hoy lo que diga la ANAME es prácticamente santa palabra en materia de infraestructura, ¿verdad? Tiene un enorme respeto desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tal vez un poco menos, digamos, en la administración pasada, pero en términos tácitos tiene muchísimos respetos. Es santa palabra lo que diga la ANAME. Y la ANAME todos los días lo vemos en prensa, ¿verdad? Hay un accidente en la Florencio del Castillo, antier. Inmediatamente ayer toda la prensa va y le pregunta a la ANAME si hubiera barrera de protección, hubiera sido este accidente. Y el ANAME es protagonista. Yo he compartido con representantes de la ANAME unos 6 o 7 mesas redondas para hablar de diversos temas, acceso a la información pública, infraestructura. Bueno, a mí el ANAME me parece uno de los ejemplos más claros de impacto, digamos, en la sociedad costarricense. Y tal vez el más visual o el más mediático de todos. ¿Cómo lograr que no solo en infraestructura, no, Henning, sino en otras materias, en todas las que se especializa la U, tenga, digamos, una importancia tan frecuente como la tiene la ANAME, por ejemplo, en temas de infraestructura? Bueno, por supuesto que hay que tomar diferentes medidas, pero en el caso de la ANAME es cierto que aquí tenemos un caso paradigmático de cómo una instancia universitaria rinde informes y vierte opiniones sobre infraestructura,
y estas opiniones son de muy alto calibre, de muy alta calidad tecnológica, y deberían convertirse siempre en un modelo por seguir, y además de que todas ellas conducirían a medidas que podrían tomarse de manera práctica, ser implementadas para que nosotros vivamos en un país mucho más seguro en las carreteras. Pero tenemos otros ejemplos que sí es muy posible que la población costarricense no conozca. Por hoy voy a mencionar solo alguno de ellos. Claro. Costa Rica, como todos sabemos, tiene muchas serpientes. Vivimos en nuestro país alrededor de 2 accidentes ofídicos al día. Y eso se convertiría entonces más o menos en unos 700 accidentes ofídicos por mordeduras de serpiente al año. ¿No significa? Ok, sí. Eso quería decir, significa mordeduras de serpiente. Son mordeduras de serpiente, unas 700 al año. Las serpientes nuestras son muy venenosas, la gran mayoría de ellas, o muchas de ellas. Por lo menos aquellas que son venenosas son verdaderamente agresivas. Sí. Bueno, nosotros tenemos el Instituto Clodomiro Picado, que desde finales de los años 60 se dedica a la producción de sueros antiofídicos, de antivenenos. Estas 700 personas mordidas por serpientes, de todas ellas, según las estadísticas, llegan a morir solamente 2 al año. Comparemos eso con el cáncer de mama. Tenemos una cantidad más o menos parecida de mujeres que sufren cáncer de mama en un año, más o menos 700, pero de ellas se mueren mucho más personas. Entonces tenemos aquí otro ejemplo muy elocuente de cómo una inversión en conocimiento científico básico transferido a una aplicación tecnológica, porque el Clodomiro Picado tiene una planta de producción de sueros antiofídicos. Entonces lo que ellos investigan se transforma en un suero antiofídico cada vez más mejorado, cada vez más específico incluso, ¿verdad?, para las serpientes que tenemos en Costa Rica, y con un impacto enorme sobre la salud pública. El Clodomiro Picado tiene fama internacional. Además, se le considera uno de los mejores institutos de investigación en toxicología y toxinología del mundo. Importa suero antiofídico a Taiwán, a Papúa Nueva Guinea, Nigeria, etc., ¿no? Tenemos también centros de investigación, y perdonen las personas que me escuchan que me centro sobre todo en la Universidad de Costa Rica, pero es que es la que más conozco, y soy el rector de esta universidad. En electroquímica, de manera semejante a lo que hace el ANAME, hacemos nosotros también lo mismo con los combustibles. Aseguramos la calidad de los combustibles y aseguramos la calidad e inocuidad de los servicios dados en todas las gasolineras del país. Entonces, de esta manera, aseguramos que todas las personas, todos los usuarios y consumidores, todos aquellos que andamos en automóvil y tenemos que tanquear nuestros automóviles, recibamos un producto adecuado. En semillas, fíjese que la Universidad de Costa Rica provee el 70%, perdón, estoy diciéndolo muy bajo, el 90% de todas las semillas de élite que se utilizan en Costa Rica en el cultivo de la papa. Entonces tenemos en Costa Rica una papa de altísima calidad que tiene también una resistencia muy grande a diferentes virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Esto se convierte no solo en una papa de calidad para el consumo humano, sino que además le asegura al agricultor el que tendrá mejores cosechas. Al tener mejores cosechas y mejores ventas, eso se va a transformar en mayor bienestar económico y social para todas estas familias que viven del cultivo de papa. Y ya que vendemos estas semillas de papa a bajos precios, hemos también democratizado el acceso a semillas de alta calidad de papa. Otro ejemplo, es que los ejemplos son profusos, son tan numerosos, Randall, que podríamos pasar mucho rato haciendo una enumeración, pero voy a terminar con otro ejemplo que creo que es muy ilustrativo.
La Universidad de Costa Rica, en la estación experimental Fabio Bauret, desarrolló un híbrido de papaya, conocido como papaya perfecta o la papaya pocosí. Se vende en muchos supermercados con el nombre de papaya premium. Es una semilla que nosotros transferimos al sector productivo a bajo costo, sobre todo a pequeños y medianos productores. Es ahora la papaya que más se cultiva en Costa Rica e incluso se exporta. Entonces vea usted qué impacto grande estamos teniendo gracias a la aplicación de la biotecnología, estamos teniendo un impacto grande sobre los cultivos. Y así podemos seguir y hacer mención específica a la yuca, al ñampí y muchos otros productos. En los años en que yo era niño y adolescente, se conocía a Costa Rica como un país productor de café y de bananos. Se hablaba mucho de un país que se basaba en el monocultivo. Ahora nosotros tenemos una cartera de exportación de más de 3.500 productos agrícolas. Y esto es algo que no se debe exclusivamente a la acción de la Universidad de Costa Rica, pero la Universidad de Costa Rica sin duda alguna ha participado en ese proceso. Igual en campos como el nuestro, usted y yo somos de las ciencias sociales, ¿verdad? Y sin duda alguna la apertura de la Escuela de Comunicación Colectiva ya hace como más de 30 años, ¿verdad? Ha tenido un impacto sobre la calidad de las comunicaciones, la calidad del periodismo y la confiabilidad del periodismo. Entonces, la educación resulta ser una de las inversiones que también, sin duda alguna, tiene uno de los mayores impactos positivos sobre el desarrollo nacional. No, Henning, valga la oportunidad, y nos están enviando algunos comentarios en redes sociales, que de hecho me preguntaron al inicio del programa en Twitter que si íbamos a recibir preguntas por Twitter. Por supuesto que sí, bienvenida a las que nos planteen, pero sirva, y hablando de la Escuela de Comunicación, pero hablando del aparato de comunicación de la UCR, sirva lo que dice Erika Alvarado en Twitter. Dice: creo que la UCR debe cacarear más sus logros, porque es increíble todo lo que hacen y no conocemos. Eso es correcto. Pero nosotros estamos también ante una situación que resulta un tanto paradójica. La Universidad de Costa Rica tiene 3 medios de comunicación que son muy reconocidos nacional e internacionalmente. Tenemos una oficina de comunicación, la Oficina de Divulgación e Información. Tenemos una página web que es de las más visitadas de todo Costa Rica. Y sin embargo, nos parece que no llegamos suficientemente a toda la comunidad nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y nosotros lo estamos investigando y estamos viendo cuáles son las razones. Es muy posible, Randall y personas que nos escuchan, es muy posible que nosotros estemos provocando más bien una saturación de información y que eso a las personas más bien los conduzca a hacer una exclusión de fuentes de información. En todo caso, sí es correcta la observación que nos hace la persona que nos escucha y que por Twitter nos ha preguntado esto. Nosotros estamos empeñados en hacerle conocer de una manera más focalizada, más certera y mucho más efectiva todo aquello que hacemos. La Universidad de Costa Rica, si yo lo pudiera decir de esta manera, es una gran empresa. Es un emprendimiento social, cultural, eso es lo que quiero decir, muy grande. Estamos presentes con proyectos de investigación y de acción social en todos los cantones del país. Y yo por ello, en muchas ocasiones califico a la Universidad de Costa Rica como una institución excepcional. Y efectivamente lo es, porque gran parte de lo que yo acabo de decir, y realmente la lista la lista es muy larga, realmente he dicho muy pocas cosas, todo eso, es decir, no todo eso es cobrado, ¿verdad? Una gran parte de todo esto que yo menciono es gratuito, porque la Universidad de Costa Rica nace con un sentido muy profundo de gratuidad. Vea Internet. Volvemos al ejemplo del principio.
Bueno, Internet fue desarrollado en el CERN y la persona que ideó Internet tampoco cobró nada por ello, ¿no? Uh-huh. Y nunca ha cobrado nada por ello. La Universidad de Costa Rica, al participar en el desarrollo de Internet de una manera tan intensa y tan nuclear, en 1900, entre el 90 y el 93, tampoco cobró absolutamente nada por ello. Hemos impactado entonces a la comunidad nacional, al país entero, de una manera muy, muy generosa y muy desprendida. Claro, don Henning, iba a pasar a la siguiente pregunta, pero me llamó la atención algo que dijo usted sobre la saturación de información. Y vamos a ver, pensé en que usted puede tener razón en algunos de los medios de la U y en otros tal vez no tanto, por lo menos desde mi punto de vista. El semanario Universidad, por ejemplo, que tiene un enorme impacto hoy, mucho más, se lo digo con toda la transparencia, mucho más que hace 6 años, ¿verdad? Uh-huh, claro. Desde que el semanario publicó el Memorando del Miedo, por ejemplo, uh-huh, o de que Mauricio Rivera, un colega al que respeto muchísimo, está a cargo, digamos, dejó de ser U, ¿verdad? Uh-huh. Y de leerse en el pretil para volverse un medio de consulta nacional. Canal 15, por ejemplo, es un medio más U y más académico. Igual que Radio Universidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba activamente todos los días en la U, había mucho Radio U. Cuando salí de la U dejé de oír tanto Radio U. Entonces tal vez ahí hay dos, porque tal vez podría decir, hay un exceso de información para universitarios, pero en realidad hay un poco impacto para fuera de la universidad. Sí. Yo creo que usted tiene razón y por supuesto que tenemos que matizar, ya que estamos en matices. Sí, el nombre, créame, vean, yo siempre se lo cuento a mis invitados, pasamos meses pensando el nombre, don Henning. Sí. Entonces, ya que estamos en matices, ¿verdad? Maticemos lo que yo acabo de decir. Ajá. Sí, ciertamente, ¿verdad? Esa saturación muy posiblemente se provoque hacia lo interno de la universidad. Y concuerdo con usted enteramente. El semanario Universidad ha obtenido en los últimos años un impacto nacional cada vez más grande. Vea usted lo que sucedió durante la campaña electoral. Claro. Esa plataforma llamada Ojo al Voto, uh-huh, en la cual participaban varios medios y ONGs externas a la universidad, esta plataforma tuvo consecuencias grandes que todos conocemos en su información. Y el periodismo investigativo que ahí se desarrolla es un periodismo que se ha convertido, creo yo, en un punto de referencia para casi toda la prensa nacional y mucho del público nacional. Y algunos programas de Radio Universidad. Yo creo que sería correcto asumir de que también muchos de los programas de Radio Universidad, sobre todo aquellos que tienen que ver con cultura, música clásica, uh-huh, está dirigido a las minorías. Pero fíjense que también las minorías tenemos, yo soy un amante de la música clásica, ¿verdad? Entonces también tenemos el derecho de tener acceso a ello, ¿no? De manera que sí, tenemos que matizar y hacer una diferenciación de enfoques en la información que transmitimos. Don Henning, ha habido este año un aumento, para el próximo año un aumento en el presupuesto para las universidades. Se lo digo porque hay un tuitero, señor Galimatías, el primero que usted ve en la pantalla, dice: mi tema con la U, dice, son los altos salarios administrativos y becas en manos de ricos. Por lo demás, noble mi alma mater. Pero digamos que no es un troll, el señor Galimatías, aunque tenga un nombre tan vacilón, porque en realidad siempre argumenta muy bien todos sus comentarios. Yo he oído los comentarios de varias gente, no solo de él, en el sentido de que hay altos salarios universitarios y de que hay becas en manos de los ricos. Don Henning, ¿cómo lo ve usted? Bueno, voy a referirme primero a los salarios. Sí, claro. Nosotros tenemos estudios comparativos de nuestros salarios con 12 diferentes instituciones públicas, uh-huh, que incluye bancos, Recope, y bueno, toda la Contraloría General de la República, etcétera. Y estos estudios realizados por economistas muestran que
los salarios de la Universidad de Costa Rica son muy bajos al inicio de la carrera. Y efectivamente se encuentran entre los percentiles, algunos de ellos 15 y 20, que eso es bastante bajo dentro de una gama amplia de salarios institucionales del sector público. Cuando usted dice al inicio de la carrera, nada más para matizar ahí, es cuando usted entra a trabajar a la Cuando uno entra a trabajar en la universidad. Esto, sin embargo, empieza a cambiar. Es correcto. Y llega entre 5 y 10 años después de haber ingresado a la Universidad de Costa Rica, los salarios empiezan a colocarse en los percentiles 80 y 85. O sea, que están en la parte superior de la escala salarial de las instituciones públicas en Costa Rica. Pero nótese que no están en los percentiles entre 95 o 100 o 90 o 100. Se trata también de niveles salariales que se alcanzan por medio de un régimen de méritos. Ese régimen de méritos tiene que ver con productividad, tiene que ver con publicaciones, tiene que ver con niveles de formación académica. De manera que si usted tiene un doctorado, recibirá un puntaje mayor en esa carrera académica que tenemos internamente dentro de la universidad, que se traduce también en salarios superiores. Pero yo creo que dejo muy claro cuáles son los niveles de los salarios universitarios cuando digo que los más altos están entre los percentiles 80 y 85, no los 90. Con respecto a las becas, yo sinceramente no conozco ningún caso en que un rico haya recibido o esté recibiendo una beca universitaria, a menos que nos engañe. O sea, la única condición en que eso podría acontecer es que nos haya brindado él falsa. Y su familia una información falsa. Pero nosotros tenemos todo un sistema de corroboración de la información. Don Henning, yo cuando entré a la universidad, le contaba en el 2000, yo entré con beca, igual que muchos de mis compañeros con beca. Recuerdo que en esa época, entre el 2000 y 2003, tal vez hubo un reclamo de la población estudiantil a que hijos de funcionarios de la U tuvieran becas solo por ser hijos de funcionarios de la U. ¿Eso permanece todavía? ¿Eso se quitó en el tiempo? ¿Qué pasó con eso? Eso no existe ya y no existe, no le puedo precisar la fecha. Pero en este instante no existe. Sí, en este instante no existe y no existe quizás desde hace unos 10 años. Okay. De manera que nuestros hijos, los de funcionarios universitarios, no tienen ningún tipo de beca, tienen que pagar como cualquier otro estudiante. Ahora bien, nosotros tenemos un sistema de becas que es ejemplar para toda América Latina. Yo sinceramente, y conozco, tengo que decirlo, muchas de las universidades latinoamericanas y muchísimas otras del mundo, y ninguna de ellas tiene un sistema de becas como tiene la Universidad de Costa Rica, tan sistemático y al mismo tiempo tan proclive a apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. Alrededor del 52% de nuestros estudiantes tiene beca. En las sedes regionales este porcentaje es mucho mayor, más o menos el 80%. Pero repito que la beca se otorga únicamente después de la realización de un estudio socioeconómico que es muy riguroso en sus exigencias, en los atestados, digamos, que exige, ¿verdad? Eso por un lado. Pero también es riguroso en la comprobación de la realidad de esa necesidad. ¿Y por qué esto es así? Nosotros tenemos, y esto es un mito que yo quisiera que ya de una vez sea aclarado y que la población costarricense realmente nos crea, porque una y otra vez sigue diciéndose en muchos medios de comunicación que en la Universidad de Costa Rica solo ricos estudian. Eso realmente no es cierto y no hay absolutamente ninguna estadística que apoye esa opinión. Para decirlo con absoluta claridad, el 68% de nuestros estudiantes viene de colegios públicos.
y el resto de colegios semipúblicos o colegios privados. La gran confusión que se da en esto es que es correcto afirmar que la probabilidad de ingreso de un muchacho o muchacha que venga de un colegio privado es mayor que la probabilidad de un muchacho o muchacha que venga de un colegio público, pero es una probabilidad. Igual que yo dijera hoy, la probabilidad de lluvia es el 80%, pero no llueve. Entonces la probabilidad de ingreso es más alta, pero no ingresa. Pero eso es por la calidad del sistema educativo secundario. Exactamente. Entonces, muchas veces quiere atribuírsele la responsabilidad a la Universidad de Costa Rica o a las universidades públicas en general de aquello que sucede y cuya responsabilidad está en la sociedad general. Es decir, viéndolo desde este punto de vista, uno podría decir que la universidad no debería de adaptarse a una educación, y voy a decirlo con todas las palabras, de más bajo nivel en la educación pública secundaria que en la privada, porque efectivamente es de más bajo nivel que la privada. Digamos que la uno tiene que adaptarse, sino más bien que los colegios públicos se adapten entonces a los altos estándares de ingreso que tiene la Universidad de Costa Rica. Sí, nosotros establecemos como política, y es una política que rige desde hace 74 años, desde que existe la Universidad de Costa Rica, de que a la Universidad de Costa Rica deben ingresar todas las personas que tengan las habilidades, las capacidades, las aptitudes para hacerlo. Que los factores económicos no sean una barrera. Y precisamente como lo económico no debe ser una barrera, es que nosotros damos becas. Para posibilitar que personas de cualquier lugar del país, de cualquier situación socioeconómica, puedan estudiar con nosotros. Y este sistema de becas da un soporte tan grande que nosotros a las personas más vulnerables, las más necesitadas, no les cobramos absolutamente nada. Les damos transporte para que vengan a el lugar de estudio, ya sea una sede regional o en San Pedro de Montes de Oca. Les damos para que coman, les damos dinero para libros y le damos residencias, entre otros beneficios. Entonces este es el ejemplo más claro también de un compromiso social verdaderamente consecuente. Y repito lo que decía anteriormente, es que la Universidad de Costa Rica se entiende a sí misma como una institución que crece, que se basa en el principio de gratuidad. Están cayéndole una lluvia de preguntas por Twitter y por Facebook, pero no quería dejar pasar una. En un país, digamos, con una relativa estabilidad política, a veces no vemos la importancia de la autonomía universitaria. Pocas veces, digamos, el tema de la autonomía universitaria es parte de las discusiones. Recuerdo una incursión de la OIJ que volvió a poner sobre el tapete, digamos, el tema de la autonomía universitaria, pero bueno. Ustedes reciben fondos públicos que ponemos todos. Esos fondos públicos los administra la Universidad de Costa Rica bajo el criterio de autonomía. ¿Cómo controlar, don Henning, desde las instituciones, desde las jerarquías administrativas, cómo fiscalizar ese gasto de la universidad, tomando en consideración que las instituciones públicas le ponen a ciertas instituciones, la Contraloría General de la República, por ejemplo, el gasto? La U tiene autonomía. ¿Cómo se controla, digamos, el gasto que se hace de fondos públicos dentro de la universidad? Sí, en esto también hay un cierto desconocimiento, lo tengo que decir, porque la autonomía universitaria tampoco es una autonomía absoluta. Ustedes no son una república independiente. Nosotros no somos una república independiente, como dice un comunicador muy famoso en nuestro país, la República Independiente de Montes de Oca. Nosotros no somos eso. Nosotros estamos expuestos y sometidos a las mismas fiscalizaciones a que lo están las otras instituciones públicas. Nuestro presupuesto tiene y es aprobado por la Contraloría General de la República. Es fiscalizada su ejecución por la Contraloría General de la República. Y nosotros presentamos a la Contraloría General de la República informes semestrales sobre la ejecución presupuestaria.
Entonces, nosotros sí, ciertamente somos autónomos en el sentido de que nos podemos dar nuestro propio gobierno y nuestra propia administración. Tenemos también nuestras propias políticas académicas y la autonomía va acompañada de la libertad de cátedra, que es algo muy semejante a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Pero nosotros no somos quienes fiscalizamos a nosotros mismos la ejecución presupuestaria, sino que estamos sometidos a la Ley de Control Interno, a la Contraloría General de la República, y en cuanto a principios y procedimientos, también a la Ley General de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos. De manera que entendamos bien, ¿verdad?, cuál es el alcance de la autonomía universitaria, y no pensemos que nosotros tenemos una absoluta libertad para hacer simplemente lo que nos venga en gana. Perdone que lo diga de esa manera. Todo lo contrario. Pero por otro lado, la autonomía universitaria, y tengo que decirlo, ojalá el pueblo costarricense lo entienda en todos sus alcances, la autonomía universitaria es uno de los logros más grandes que tiene la sociedad costarricense. La sociedad costarricense en el año 1949, con la nueva Constitución, y eso fue gracias a la presencia y a la capacidad argumentativa también del entonces rector de la Universidad de Costa Rica, don Fernando Baudrit, que era constituyente, que la autonomía universitaria se instauró en la Constitución. En muchos otros países es mediante leyes, no mediante la Constitución. Es una norma superior. Es una norma superior. Y en efecto establece una libertad, por ejemplo, con respecto al Poder Ejecutivo. No existe, o sea, lo digo de otra manera, la autonomía universitaria no establece una relación de jerarquía entre la Universidad de Costa Rica, las 5 universidades públicas, y el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué esto es un logro tan grande? Porque la sociedad costarricense comprendió muy bien y con una lucidez extraordinaria que la academia tiene que desarrollarse en condiciones de libertad, que no existen y no deben existir limitaciones al conocimiento, y que la academia no debe estar al servicio del poder político. Esto es un logro verdaderamente extraordinario, y yo suelo decir que es un logro cultural, de la evolución cultural de la sociedad costarricense. Y en esto, como en muchas otras cosas, creo que tenemos que estar orgullosos y nos distinguimos de muchas otras naciones del mundo. Precisamente estoy intentando escoger las preguntas que vayan afín al tema que estamos hablando en ese instante. Una de las primeras que hubo hace unos 30 minutos nos preguntaba ¿por qué la ideología parece dominar la UCR y atacar la economía de mercado de empresas? La Universidad de Costa Rica es una institución muy libre, y nosotros solemos decir que es la más libre del país. Rodrigo Facio decía que no hay otro adjetivo que le quepa mejor a la Universidad de Costa Rica que el de ser libre. A raíz de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, somos entonces una institución con una enorme cantidad de posiciones ideológicas, de ideas y de pensamiento. La Universidad de Costa Rica es entonces, por decirlo de esta manera, un hervidero de muchas posiciones políticas, pero también económicas y hasta tecnológicas. Esto es una de las riquezas más grandes que puede tener una institución universitaria. Nos pronunciamos críticamente frente a muchos desarrollos que ocurren en la sociedad costarricense y en el mundo. Esa es precisamente una de nuestras funciones más importantes. Y esa crítica es facilitada o es posibilitada precisamente por la libertad de cátedra y la autonomía. Pero así como hay personas que están a favor del libre mercado, hay personas que están en contra del libre mercado y en contra del neoliberalismo y a favor del neoliberalismo. O sea, tenemos de todo. Y esa pluralidad es precisamente
como lo decía anteriormente, uno de los rasgos más ricos de nuestra institución. ¿Y cómo lograr que... de eso estaba aquí en un análisis político Constantino Urcullo, que además de ser analista de Noticias Monumental es un muy buen amigo. Y entonces le decía a don Constantino que todos los que habíamos pasado por la U tenemos, digamos, tenemos todavía una formación humanista muy fuerte, pero durante los años de U todos marchamos en contra de algo. En el 2001 yo marché en contra del combo como estudiante de comunicación de la UCR. En los 60 se marchó contra el COA, y ahí podemos, ¿verdad?, tomar consideración de esto. ¿Cómo lograr que ninguna de las 2 o 3 o 4 o 10 o 14 ideologías que están representadas en la libertad de cátedra que tiene la UCR no hegemonice, digamos, los órganos de toma de decisión de la universidad, don Henning? Es complicado, porque es un juego de poder. Realmente es muy complicado. Es difícil para las autoridades universitarias también, y para mí como rector especialmente. Por supuesto que yo hago un esfuerzo muy grande por garantizar la posibilidad de la pluralidad de voces, porque eso es algo que tenemos siempre que defender en la institución universitaria. Pero en todas las instituciones, también entonces en la Universidad de Costa Rica, hay procesos políticos. Hay procesos políticos que llevan a ratos a la predominancia de ciertas tendencias sobre otras, pero eso es parte del juego democrático. Un juego democrático que dentro de la universidad se respeta y se fomenta de una manera muy activa y muy intensa. De manera que yo eso no lo vería como algo negativo. Lo que sí tenemos que hacer, todas y todos los universitarios, es tratar de que nuestras opiniones no queden solo en el nivel de la provocación o la agitación. Creo que nosotros tenemos que ser siempre, y procurar serlo, cada vez más propositivos. De manera que no solo nos quedemos en la crítica o en la agitación de movimientos sociales, sino que también hagamos propuestas que claramente orienten a la sociedad costarricense hacia la búsqueda y el encuentro de soluciones para problemas específicos. Vea el ejemplo que usted mencionó al principio y que yo retomé, la NAME. Y la NAME, claro, es una instancia técnica en donde la ideología juega un papel muy pequeño, pero el ANAME está haciendo una y otra vez propuestas de solución a problemas nacionales que tienen que ver con su ámbito de competencia. Pero también sucede con otras instancias. Por ejemplo, PRODUS, con respecto a... PRODUS es el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS con respecto al desarrollo urbanístico nacional. Si muchas de estas o todas estas propuestas se aplicaran, viviríamos en un país enteramente diferente. Lo que pasa es que no siempre existe un matrimonio entre el conocimiento y la política. Claramente. Y eso provoca que no siempre las mejores soluciones son las que luego vayan a ser puestas en práctica. Pero igual nosotros hacemos propuestas en el ámbito de las políticas sociales. Con respecto al desarrollo de la Caja Costarricense del Seguro Social, tenemos propuestas que hemos difundido y publicado ampliamente. Lo que pasa es que nosotros, como lo acabo de decir, no somos la instancia de aplicación política o de decisión política de esas propuestas. Don Henning, ser rector de una institución cualquiera con tan variada, ¿verdad? Usted lo dijo, es difícil, digamos, buscar un equilibrio de las autoridades universitarias. De hecho, uno como estudiante depende de la ideología del profesor muchas veces, ¿verdad? Uno se encuentra en toda la carrera profesores de derecha, profesores de izquierda, etcétera. ¿Usted se podría caracterizar ideológicamente usted como rector? Digamos, ¿cuál es su ideología, don Henning? No, claro que sí, lo puedo decir. Yo soy una persona, y para esto hago más bien una referencia más bien vital o biográfica, que yo crezco dentro de una corriente de pensamiento crítico que se deriva de la tradición dialéctica centroeuropea.
y con una influencia muy grande de los movimientos latinoamericanos que buscaban la identidad propia de América Latina. Entonces yo me concibo a mí mismo como un académico e intelectual latinoamericanista, con una posición crítica frente a muchos de los procesos de desarrollo de la sociedad contemporánea. Soy una persona que está en contra del neoliberalismo. Creo que en nuestro país el desarrollo económico de las últimas 3 décadas ha provocado una enorme desigualdad social, una exclusión social verdaderamente inaceptable. Y también sostengo que las instituciones paradigmáticas centrales de la democracia costarricense han sido erosionadas. Y creo que han sido erosionadas prácticamente todas. La única... ¿Todas? Prácticamente todas. Bueno, dejo el espacio. Sí, el espacio, ¿verdad? Bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social ha sufrido muchísimos embates, ahí resiste todavía. Y las instituciones que quedan somos las universidades públicas, ¿verdad? Y las universidades públicas todavía tenemos una visión del mundo, para no llamarlo específicamente una ideología, una visión del mundo que está basado en la pluralidad, la solidaridad y el compromiso social. Y yo creo que eso es realmente importante rescatarlo en nuestras instituciones, y ojalá fuera algo posible de rescatar en la sociedad costarricense global. Es muy interesante lo que nos dice. Yo no recuerdo, yo tengo conciencia propia de las presidencias de Costa Rica del 90 para acá, conciencia mía propia, yo vivida. Sin embargo, pues por supuesto que he leído del 90 para atrás. Desde la Constitución del 49 hasta ahora, yo por lo menos bajo mi criterio personal no encuentro que ningún presidente haya salido tan profundamente de la academia, o ningún presidente de la República, como el presidente Solís. Sí, ninguno. Y que un gobierno sea tan académico. Solo Trejo Fernández. Bueno, claro, sí, pero aún así veo más académico a mi Guillermo que al presidente Trejos, que al presidente José Joaquín Trejos, y a un gobierno, además de la gente que lo rodea, académica también. De alguna forma, ¿usted cree que es una oportunidad país? Usted no decía, yo soy un crítico del modelo de desarrollo, yo inmediatamente me adapté a crítico del statu quo, ¿no? Y todos de alguna forma somos críticos al statu quo, no de hoy, sino al statu quo país de los últimos 30, 40, 50 años. De alguna forma, que la academia logre insertarse dentro de los aparatos de decisión política, le da una esperanza de un resurgimiento, digamos, de la institucionalidad costarricense. Yo creo que sí, creo que existe la oportunidad. ¿Sí? No sé si esa oportunidad realmente va a conducir a que esto se vuelva una realidad. Pero yo, que conozco a muchos de quienes están ahora en el Poder Ejecutivo, yo sí tengo la esperanza de que sean capaces de revertir un desarrollo social, político y económico que sinceramente considero que le ha venido provocando un daño a la ciudadanía costarricense. Creo que este gobierno tiene la sensibilidad como para recuperar muchos de esos principios solidarios. Y la Universidad de Costa Rica está empeñada en mantenerlos. Lo voy a... quizá pasando ahora a otro tema que tiene que ver más bien con innovación social. Esta administración de la Universidad de Costa Rica, que yo encabezo, está desarrollando un proyecto realmente muy importante para promover y democratizar el proceso de acceso a la educación superior pública. Lo llamamos el proyecto de Más Equidad. Estamos trabajando con muchachos y muchachas de zonas marginales y zonas muy desfavorecidas, cuya probabilidad de ingreso a la educación superior es baja o ha sido muy baja tradicionalmente.
Y esto lo estamos haciendo en conjunto con la Facultad de Educación, por un lado, desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Vicerrectoría de Docencia y la propia Rectoría, pero también con el Ministerio de Educación Pública. Entonces, a raíz de que sabemos y hemos constatado de que nuestros jóvenes están siendo excluidos de la posibilidad de acceder a la educación superior, de manera cada vez más creciente, estamos implementando medidas que contrarresten esa tendencia. El programa es verdaderamente muy complejo y no tendría aquí tiempo como para explicarlo todo, pero de todas maneras sí quisiera dejar sentado de que es uno de los proyectos más importantes de esta rectoría. Pues bien, algo semejante espero yo de la administración de don Luis Guillermo Solís, y es una expectativa que compartimos todos los rectores y la rectora de las universidades públicas, y precisamente por eso ahora que negociamos el Fondo Especial para la Educación Superior, firmamos una carta de intenciones, yo lo llamaría de esa manera, que establece una serie de temas para la cooperación entre las universidades públicas y el gobierno. Son temas como pobreza, acceso al arte, acceso a la cultura, acceso a la educación, gestión pública, etcétera, etcétera. Son temas de gran importancia nacional: agua, energía, electricidad, etcétera. Entonces, el gobierno y las universidades públicas vamos a cooperar, a trabajar juntos para hacer propuestas para el desarrollo nacional. Entonces, ahí yo veo efectivamente una esperanza de recuperación de cosas que han sido perdidas en estas 3 últimas décadas. Por diferencia de edad, yo tengo una memoria histórica más larga, ¿verdad?, que usted, pero se debe solo a diferencia de edad. Yo sí observo desde principios de los años 80, desde el 82 para acá, una serie de medidas de tipo, sobre todo económico, que fueron erosionando esos lazos de solidaridad que han caracterizado a la sociedad costarricense. No, Jenny, me quedan solo 2 dudas. Bueno, me quedan un montón de dudas a mí, pero me quedan 2 porque tengo casi 60 preguntas en Twitter, pero no quiero dejar de agotar las 2 mías. Una es, ¿qué le ha parecido el arranque de este gobierno como académico? Bueno, observándolo desde afuera, ¿verdad?, y sin conocer muchos de los detalles, por supuesto que uno ve como cierta accidentalidad, digamos, lo voy a llamar de esa manera, ¿verdad? Y uno ve que hay cierto carácter dubitativo en muchas de las medidas que se toman. Sin embargo, yo confío enormemente, realmente, en la capacidad intelectual y la capacidad de decisión del presidente de la República y de muchos de los ministros y ministras que conozco. Por otro lado, y esto lo digo como lego en la materia del análisis político, no como un analista político más avesado como lo tenemos tantos en la universidad. Claro, claro que este gobierno se ha topado también con una oposición fuerte, una oposición muy fuerte que ha intentado e intenta todavía ponerle escollos a la gestión gubernamental. Algunos de estos temas también han tocado la dinámica de relación entre las universidades y el gobierno. Entonces yo le daría tiempo para que puedan reunirse. O sea, estoy utilizando un término que utilizan a veces en los deportes equinos, ecuestres más bien, ¿verdad? Dicen que el jinete y el caballo tienen que ir reunidos, o sea, como conformar una unidad. Creo que ese tiempo es necesario que transcurra para que este gobierno
logre una mayor articulación y una mayor unidad de gestión. Unidad de gestión que, sinceramente, sí, pienso que todavía no se ha logrado, pero puede ser lograda en virtud de una buena gestión política. Don Henry, la última pregunta, yo le había enviado, bueno, yo no, se lo envió a mi productor Esel Martínez, de parte de Noticias Monumental, una entrevista por correo electrónico donde venían algunas preguntas, unas las he hecho hoy, otras no las consideré oportunas en este instante. Yo le pregunté en una si es cierto que iban a gastar 150 millones de colones en una cancha de fútbol. Usted nos responde por correo electrónico que cuál es la fuente de la información. Y entonces yo busco, me doy cuenta que es una publicación de Deporte Monumental, que no es el departamento que yo dirijo, sino es otro departamento de la empresa, de que se iban a gastar esos 150 millones. Yo le estaba cuestionando en el correo si no era mejor invertir ese dinero en otra cosa. Aprovecho, ya que estamos aclarando, conversando y botando mitos, ¿esto es cierto? La cancha y la plata y los millones. Yo no conozco ese proyecto. Lo conocería usted, ¿verdad? Lo tendría que conocer usted. La universidad es compleja, ¿verdad? Pero una inversión de esa magnitud, claro. Yo creo que yo lo conocería muy bien. Lo que puedo pensar es que hay algunas gestiones para iluminar el estadio ecológico, sí. ¿Verdad? Que en ese momento no tiene iluminación. Bueno, la ULE tocó un premio del Mundial. Se supone que le va a tocar. Yo, la verdad es que no estoy muy informado de eso, aunque he preguntado. Y ¿Es que es buena plata? Son varios millones de dólares, sí. Entonces, sí, efectivamente sería una plata, un dinero muy bienvenido para nosotros y sobre todo para el club de fútbol. Eso le iba a preguntar, si viene un premio del Mundial, no importa el monto, ¿irá solo a deporte o se puede redistribuir, digamos, No, sería solo para el club de fútbol. ¿Solo para ellos? Sí, solo para ellos, porque ellos son los miembros de la Federación de Fútbol, claro. ¿Verdad? Entonces sí, sería únicamente para ellos. Entonces es muy posible que tal vez algunas personas hayan pensado que esa es la fuente de la inversión, pero lo que yo he conversado con el presidente del club de fútbol es que eso sería una inversión que se haría en conjunto, o más bien como resultado de una donación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Okay. Eso es lo más que podría ser. Lo más que yo he escuchado sobre esa posibilidad. Ahora bien, hacer una cancha de fútbol con 150 millones de colones, realmente le digo que sería una inversión barata. Sí, sin duda, pero y le estoy quitando tiempo a los tuiteros, porque tengo que ir a una pausa comercial y vengo con las dudas. Los equipos de fútbol que son sociedades anónimas, no asociaciones, son sociedades anónimas, el premio del Mundial viene y le corresponde al accionista, y el accionista a veces lo distribuye o no, ¿verdad? En el caso de la Universidad de Costa Rica, siendo un buen premio, porque es un buen premio, y entendiendo, digamos, que los que pertenecen a la federación es el club de fútbol, no podría entregársele una parte a la universidad para redestinar, digamos. Yo no estoy en contra del fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero tal vez, son recursos que la U podría aprovechar en algunas otras cosas más académicas o más sociales, ¿no? Sí, no, eso es correcto. Yo tengo que aclarar aquí porque seguramente las personas no lo conocen. El club de fútbol de la UCR es una asociación privada con la cual nosotros tenemos un convenio. Desde el punto de vista legal, se trata de dos entidades diferentes, ¿verdad? Una entidad privada y una entidad pública, entre las cuales hay un convenio. Y entonces es muy posible que yo no esté enterado de todos los proyectos que tenga el club de fútbol. Pero el estadio ecológico sí es propiedad de la universidad, lógicamente. Claro, porque lo presta la U en ese convenio. Sí, lo presta la universidad dentro de ese convenio. Y entonces tendríamos que llegar a un acuerdo entre ambas partes para que esas obras se lleven a cabo. Pero yo no tengo ninguna noticia de que eso se vaya a hacer. ¿Quién es la contraparte privada? Es la asociación del club de fútbol, es una asociación. Bueno, es una asociación. Sí, es una asociación que tiene su propia personería jurídica. Si usted me pregunta, esos 150 millones de colones estarían mejor invertidos en otra cosa, bueno, nosotros tenemos que invertir también en instalaciones deportivas para nuestros estudiantes.
Sí. Estamos haciendo, por ejemplo, una cancha pequeña de fútbol 5 para nuestros estudiantes del recinto de Golfito. Ajá. Y es una de las demandas más fuertes que tiene incluso la Federación de Estudiantes, de que nosotros proveamos a nuestro estudiantado de ese tipo de instalaciones. Pero en ese momento yo preferiría invertir más en lugares de estudio, en residencias, que por supuesto nos va a costar más de 150 millones de colones, en residencias y en el mejoramiento de los beneficios para la población más vulnerable de los estudiantes. Podrían plantearlos, no los 150 millones, es parte del premio del Mundial. Sí, son las 3:09, vamos a una pausa, le robo unos minutos, vamos a la pausa y venimos. A mí me gusta, yo prefiero, y sé que los oyentes lo saben, un ritmo de entrevista más reflexivo, pero hay un montón de preguntas, así que vamos a la pausa, volvemos para intentar responderles a todas las consultas que nos hacen a través de redes sociales. 3:09, ya volvemos. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3:15, nos quedan 12 minutos. 15 minutos de programa, qué dicha, gracias. Bien. Nos quedan 15 minutos de programa para una enorme cantidad de preguntas. Dice Erika Enchos en Twitter, importante aclarar sobre el tema de becas por parte del rector, que lo aclaró ahora y de hecho ahorita viene otra pregunta sobre eso. Dice Adolfo, que es un oyente, todos los días nos oye Adolfo, y dice, tal vez sea mentira que solo los ricos van a la UCR, pero los que trabajamos no podemos asistir por horarios, don Henning, todos lo hemos sufrido. Sí, lo que dice Adolfo es correcto, y la Universidad de Costa Rica tiene que mejorar en ese aspecto. Al darle esta respuesta, yo quiero también transmitir y que se haga patente de que nosotros somos críticos con respecto a nosotros mismos y reconocemos aquellas cosas que tenemos que mejorar. Es correcto que los horarios más cargados son los de los días lunes, martes y jueves, y que en esto nosotros tenemos que promover más... yo lo voy a decir de esta manera, más el compromiso y la solidaridad de nuestros docentes para hacer que se agoten de una manera o se aprovechen de una manera mucho más eficiente todas las franjas horarias. La Universidad de Costa Rica trabaja de lunes a sábado de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y hay algunos planes de convertirla en una institución 24/7. Cosa que todavía no podemos hacer porque nos harían falta recursos económicos. Pero es correcto que tenemos que mejorar algunos asuntos como estos. Y le agradezco mucho a don Adolfo que haga esta puntualización. Los profesores son los que no les gusta dar clases los viernes en la noche, que supongo, normalmente a la gente no le gusta ir a clases los viernes en la noche. Los miércoles no le encuentro razón lógica, puede ser los partidos de fútbol, se me ocurre nada más. No, es que los miércoles hay asambleas de escuela. Bueno, entonces, yo iba por los partidos de la escuela. No es exactamente eso, sino que es la tarde del miércoles sobre todo que convocamos a asambleas de las unidades académicas. Entonces ahí hay una razón institucional. Sin embargo, es correcto afirmar de que hay algunas franjas horarias que no están suficiente o eficientemente utilizadas, y eso lo tenemos que mejorar. Bueno, Alejandro dice, con todo respeto, desde mis tiempos los horarios hacían imposible que los que tienen que trabajar puedan estudiar, prácticamente iba en la misma línea. Vamos a ver, dice el POAS, dice, simplemente a la UCR entran los que pasen los filtros, pero ustedes controlan a los que hacen los controles de becas a su vez, ¿no, Henning? Por supuesto que hay un control de calidad, por llamarlo de esta manera. Nosotros tenemos una política de buenas prácticas, y estas políticas de buenas prácticas llevan a una fiscalización de nuestros procedimientos y procesos. Hasta donde yo lo puedo ver, y lo he investigado también personalmente, y he intercambiado mucha información con la oficina de becas de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil,
Este es un proceso que se realiza de una manera muy sistemática, muy limpia, ¿verdad? Y además hay controles cruzados que nos hacen ver que la calidad de la información que recibimos es alta. Pregunta nuestra compañera, de hecho, periodista Hazel Cerdas, que también es graduada de la escuela en la UCR, ¿cómo captan más estudiantes de colegios públicos? Pregunta, ¿por qué las carreras de alta demanda están saturadas por estudiantes del sistema privado? Eso no es correcto, Hazel, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, como lo dije al principio, 68-32. Sí, 68-32. Pero esas sí de alta demanda, porque yo creo que los estudiantes de colegios privados, como usted lo dijo, tienen más probabilidad de entrar. Tienen más probabilidad de entrar, es cierto. ¿Eso significa que tienen más probabilidad de escoger la carrera que quieren? Eso es también correcto, ¿verdad? Ajá. Pero muchos de estos estudiantes no consolidan la matrícula. Y tenemos en esto un problema que estamos abordando en la actualidad, y para el próximo año vamos a tomar ya medidas precisamente para aumentar el cupo de nuestras carreras. Vamos a aumentar de manera importante para el 2015 los cupos de ingreso. ¿Por el FES? No se debe al FES, se debe a una medida interna que puedo decirle aquí con absoluta transparencia, ¿no? Nosotros perdemos alrededor de 1.800 cupos por año. Ajá. Por personas que tienen el ingreso a la universidad pero no consolidan la matrícula, o sea, son personas que se van a una universidad privada, que se van a otro país, son vicisitudes de la vida, tienen un accidente, se mueren. Bueno, no sé qué sucede con ellos, nosotros no podemos saber. Lo que sí sabemos es que no consolidan matrícula, y esa es una cantidad de cupos muy importantes, claro, que no han sido utilizados a lo largo de la historia, y a partir del próximo año van a empezar a ser utilizados parcial y paulatinamente. ¿Por qué no meten más gente en ingenierías y menos en carreras sociales? Siempre es la crítica que nos hacen a los de ciencias sociales, que no tienen tanto trabajo, don Henning. Bueno, fíjese que esa sí ciertamente es una crítica que nos hacen a los que venimos de las ciencias sociales. Sí, por supuesto que yo vengo de ellas también. Pero no es correcto decir que nosotros no queremos admitir. Lo que pasa es que en muchas tecnologías, como las ingenierías, o incluso en muchas ciencias básicas, hay una preparación previa que se da en primaria y secundaria que es insuficiente y que no es de suficiente calidad. Entonces, no es que nosotros no los queramos recibir, más bien nosotros desearíamos que hubiera más muchachos y muchachas que quieran estudiar ingenierías, igual que física y química. Uh-huh. Pero esta población, y eso es un fenómeno mundial, esta población de estudiantes que quieran estudiar esas carreras ha disminuido. No obstante, nosotros estamos haciendo esfuerzos, y puedo mencionar aquí una iniciativa que tiene la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, una iniciativa fabulosa, que es llevar la ingeniería eléctrica a los muchachos y muchachas de los colegios para que empiecen a interesarse por ellas. Ingeniería eléctrica está dando unos pasos interesantísimos que creo que en los próximos años va a llevar a un aumento de la matrícula en esa carrera, sobre todo porque la ingeniería eléctrica ya no se trata tan solo de hacer los planos, digamos, para la construcción eléctrica de una casa, ¿verdad?, sino que se trata de un desarrollo científico interdisciplinario en donde la robótica, las ciencias cognitivas, la psicología y la medicina juegan un papel muy importante. Entonces, sí estamos haciendo inversiones grandes en ingeniería. Uh-huh. Muy pronto vamos a terminar ya los planos para la construcción de un nuevo edificio para las ingenierías. Tiene como 30,000 metros cuadrados, 28,000, algo así. Pero yo quisiera pedirle a las personas que nos escuchan que también vean el sistema educativo en su globalidad. Y nosotros no tenemos toda la responsabilidad de los niveles educativos que se dan antes del ingreso a la universidad.
¿Por qué no han pensado en bajar la duración de las carreras? Dice, la gente pobre no puede costear carreras largas, pero yo aquí iba a hacer un matiz en la pregunta. Esa es la pregunta textual que nos hacen, pero yo iba a hacer un matiz, porque yo sí creo, viniendo de la universidad, que hay una ventaja comparativa, yo lo creo. Que me critique de llevar tantas materias, digamos 54, 55, digamos, en una ciencia social básica en bachillerato. Sin embargo, yo alguna vez me he planteado por qué, si yo entro en marzo, digamos, matriculo en febrero, entro en marzo a la U, salgo en julio, o matriculo en julio, entro en agosto y salgo en diciembre, en la práctica son 4 meses, ¿por qué no hacer cuatrimestres y entonces acortar la duración con la misma cantidad de cursos, don Eugenio? Porque nosotros no somos un estudiadero. O sea, quiero decir con eso, yo sé que los acabo de expresar de una manera... Usted sabe que le van a llegar un montón de tweets más. Me van a llegar más tweets y algunos quizá un poco agresivos. O sea, nosotros somos una institución de educación superior. Ajá. Y la Constitución dice que somos una institución de cultura superior. Okay. O sea, la gente llega a la Universidad de Costa Rica y a las otras 4 instituciones de educación superior públicas no solo a sacar un título. Si llegan a formarse como ciudadanos, como personas, llegan también a aprender sobre cultura griega, sobre cultura latinoamericana, llegan a aprender sobre cine, sobre música, y llegan también a formarse como seres humanos. Nosotros no tenemos lo que ha sucedido en Europa a través del proceso de Bolonia, en que el bachillerato ha sido comprimido a 3 años, en donde los estudiantes lo único que pueden hacer es estar frente a un libro y hacer exámenes. Nosotros queremos también que nuestros muchachos y muchachas se formen como seres humanos. Pero hay un espacio de vacaciones largo. Yo entiendo perfectamente lo que usted me dice, pero hay un espacio de vacaciones largo. Sí, pero tenemos un tercer ciclo donde también damos de clases. Verano. Sí, es un ciclo pequeño, pero no estamos ociosos 3 meses al año. Dice Frank Álvarez, es interesante escuchar a este señor, los enfoques y análisis son muy parecidos al presidente Solís, dice Frank. Dice otro tuitero, las posiciones de la UCR, supongo que son de órganos de la UCR, podrían en algún momento ser consideradas vinculantes para el gobierno, como por ejemplo las de la NAME. Hubo una intención de que fuera así con la NAME particularmente y no desde la U, pero en algún momento se intentó que fuera así. Se quiso lo de la NAME y no se logró. Lo de las opiniones de la universidad no son vinculantes. Y yo la verdad es que discutiría más acerca de si sería conveniente que lo fueran. Yo creo que eso, valga la redundancia, nos podría vincular políticamente. Y nosotros creo que tenemos que mantener precisamente nuestra autonomía. Y además les podrían cobrar responsabilidad política en las decisiones. Sí, claro, ¿verdad? Nos podrían cobrar esa responsabilidad política. Entonces yo creo que es mejor que se mantenga en la sociedad costarricense un espacio como las universidades públicas, desde el cual se puede ejercer lo que don Claudio Gutiérrez denominó la conciencia lúcida de la patria. Yo lo formulo de otra manera. Las universidades públicas, en virtud precisamente de la autonomía, somos el espacio desde el cual se pueden articular opiniones con mayor libertad. Claro. Y dependerá entonces del sector político si aprovecha esas opiniones y no ya de ustedes. Le pongo el mito sobre la mesa para que lo desarme de una vez, si lo tiene bien. Le pregunta un tuit en una cuenta que se llama Auditor Ciudadano: ¿los hijos de los catedráticos es cierto que no pagan? No pagan. Eso es absoluto. Perdón. Sí pagan. Sí, yo no me desarmó el mito. No. Desarmamos el mito, perdone, ¿verdad? Porque le entendí la pregunta al revés. Los hijos de los funcionarios universitarios tienen que pagar igual que todo el mundo. Aquí hay una muy interesante. ¿Cómo incrementar las inversiones extranjeras en tecnología e innovación sin entrar en choques ideológicos? Bueno, eso es una pregunta verdaderamente muy interesante. Eso tiene que ver con los encadenamientos productivos. Y la Universidad de Costa Rica está muy comprometida en eso. Nosotros consideramos, y es un tema que da para las próximas 5 horas, y es un tema sobre el cual nosotros tenemos mucha conciencia, discutimos mucho y hemos hecho propuestas. Costa Rica se ha decidido por un
modelo de desarrollo económico que, entre otras cosas, fomenta la inversión extranjera directa. Pero lo vemos con el caso de Intel, el encadenamiento de Intel con la economía costarricense es bajo. No pasa, según el Estado de la Nación, de un 14%, debería ser mucho más alto. Por ejemplo, Intel no estuvo ni está suficientemente vinculado, encadenado con un sistema de proveeduría de sus materiales, de los que ellos requieren para la producción de los microprocesadores. Entonces, Costa Rica tiene que hacer una inversión alta en ciencia y tecnología, que la hacen prácticamente únicamente en las universidades. Nosotros hacemos la inversión prácticamente del 90-95% en ciencia y tecnología que hace el país. Y tenemos que hacerlo para hacer crecer nuestra capacidad tecnológica de manera que nos podamos encadenar, nos podamos vincular, relacionar productivamente con las compañías extranjeras que están presentes en Costa Rica. En la sede interuniversitaria de Alajuela tenemos un excelente ejemplo de cómo eso está siendo logrado. En la sede interuniversitaria de Alajuela tenemos laboratorios de robótica y mecatrónica que están cercanamente articulados con este complejo de empresas de desarrollo de aparatos biomédicos que se encuentran en Costa Rica. Ese es un ejemplo de encadenamiento. Y ahí efectivamente creo que la ideología no está jugando un papel tan preponderante, excepto, vea, todo es ideológico, en todo hay política y en todo hay una visión del mundo, excepto precisamente en lo que acabo de mencionar acerca de la necesidad de que nosotros encontremos una relación digna con el capital extranjero, que esté basado en relaciones de reciprocidad, que esté basado en relaciones horizontales y no verticales, que permitan el desarrollo de nuestra propia capacidad endógena de generación de conocimiento científico y tecnológico. Eugenio, muchas gracias. Con mucho gusto. Se va rápido, ¿verdad? La hora y media. La hora y media se da muy rápido, y me hizo mucha gracia la pregunta o la observación de que hablo como el presidente Solís. Sí, tal vez tenga futuro político. No pretendo. Gracias, don Henning Jensen, rector de la UCR. Dos informaciones muy rápidas porque me queda solo un minuto. Está caído Facebook, eso es una noticia mundial porque todos tenemos cuenta en Facebook. Está caído en este instante, según los primeros reportes. Y la otra, que es meramente futbolística, accesoria, pero no importa, yo me alegro porque soy Cartago de corazón. Cristian Bolaños es el nuevo refuerzo del Cartaginés. 3:30. Los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.